En el vasto paisaje de la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. Era conocido no solo por su riqueza y prosperidad, sino por su integridad. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia grande, con 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones eran tan abundantes que era considerado el hombre más rico de todo el Oriente. Pero más que su riqueza, lo que destacaba en Job era su fe. Constantemente ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, pensando que quizá alguno pudiera haber pecado en su corazón. Job no solo era próspero, sino también profundamente devoto. Sin embargo, en un plano invisible a los ojos humanos, se desarrollaba un diálogo que cambiaría el rumbo de su vida. En la corte celestial, Satanás se presentó delante de Dios. El Señor habló de Job como ejemplo de fidelidad, pero Satanás replicó: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y quítale lo que posee, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces Dios permitió que Satanás probara a Job, pero sin tocar su vida. De repente, las desgracias comenzaron a caer una tras otra. Llegó un mensajero con noticias terribles. Los sabeos habían atacado y se habían llevado los bueyes y las asnas, matando a los siervos. Apenas terminaba de hablar, otro entró con la noticia de que fuego del cielo había caído y consumido las ovejas y más siervos. Un tercero anunció que los caldeos habían robado los camellos. Finalmente, un cuarto mensajero trajo la peor noticia. Un viento fuerte derribó la casa donde estaban reunidos sus hijos, y todos murieron. En un solo día, Job perdió sus riquezas, sus siervos, y lo más doloroso, a sus hijos. La reacción de Job es impresionante. Rasgó su manto, se postró en tierra y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de lo que le ocurría. Pero la prueba no terminó allí. Satanás volvió a presentarse ante Dios y dijo: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice». Entonces, Dios permitió que Job fuera afligido en su cuerpo, aunque su vida debía ser preservada. Job fue herido con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Se sentaba en ceniza y tomaba un pedazo de barro para rascarse las llagas. En medio de su dolor, incluso su esposa le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de su sufrimiento, Job se mantuvo firme en su fe. En este punto, 3 amigos de Job vinieron a verlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo tan cambiado, no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus vestidos y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. Después de este silencio, comenzaron los largos diálogos. Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, pero deseaba no haber nacido jamás. Sus amigos trataron de explicarle su sufrimiento. Según ellos, debía haber pecado de alguna manera, porque en su lógica, el sufrimiento era un castigo directo de Dios. Elifaz hablaba de visiones y sueños, diciendo que los inocentes no perecen. Bildad insistía en que los hijos de Job habían muerto por sus pecados. Zofar incluso fue más severo, acusando a Job de maldad oculta. Pero Job defendía su inocencia. Una y otra vez afirmó que no había hecho nada que justificara tal sufrimiento. Reconocía la grandeza de Dios, pero no entendía por qué estaba pasando por esa prueba tan dolorosa. En medio de estos discursos, Job clamaba por un mediador, alguien que pudiera interceder entre él y Dios. Sus palabras reflejaban desesperación, pero también un anhelo profundo de justicia y redención. El diálogo entre Job y sus amigos se extendió,
lleno de preguntas sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la condición del hombre. Finalmente apareció un cuarto personaje, Elijú, un joven que había estado escuchando en silencio. Él reprendió tanto a Job como a sus amigos. A Job por justificarse más que a Dios, y a los amigos por no dar respuestas acertadas. Eliú destacó que el sufrimiento no siempre es castigo, sino que puede ser un medio para enseñar, para redirigir, para purificar. Entonces, llegó el momento decisivo. Dios mismo habló desde un torbellino. No respondió directamente a las preguntas de Job, sino que lo llevó a contemplar la creación, el mar, la tierra, los cielos, los animales. Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? Con estas preguntas, Dios no buscaba humillar a Job, sino mostrarle que los caminos divinos están más allá de la comprensión humana, que el universo entero está bajo su cuidado y sabiduría, y que el hombre no puede medir la justicia divina con criterios limitados. Job, al escuchar la voz de Dios, se quebrantó. Dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Dios vindicó a Job delante de sus amigos, declarando que ellos no habían hablado con rectitud como su siervo Job. Les ordenó ofrecer sacrificios, y Job oró por ellos. Y entonces llegó la restauración. Dios bendijo a Job con el doble de lo que había perdido. Le dio nuevamente hijos, 7 varones y 3 mujeres, que fueron las más hermosas de toda la tierra. Sus hijas recibieron herencia junto a sus hermanos, algo inusual en esa época. Job vivió 140 años después de esto. Vio a sus hijos, nietos y bisnietos hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. La historia de Job es un testimonio eterno de fe en medio del dolor. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado, que hay misterios que escapan a nuestra comprensión, pero que aún en las pruebas más duras, Dios sigue siendo soberano y fiel. Job nos enseña que incluso cuando lo hemos perdido todo, podemos aferrarnos a la integridad y confiar en que Dios tiene la última palabra. Y al final, lo que parecía una tragedia sin sentido, se convirtió en un testimonio de esperanza, mostrando que la fidelidad en la adversidad nunca es en vano. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció. Y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias.